Paso a Yanina para que nos comparta la experiencia del Chaco. Adelante. Hola, buenos días. Gracias por este espacio. Mientras la escuchaba a Romina, pensaba, primero muy de acuerdo con todo lo que dijo, y sobre todo la parte de desafío, la experiencia, la capacitación, y pensaba cómo cada provincia, si bien pudimos haber empezado por un lado o por otro, cómo hay componentes que me parece que son esenciales en cualquier implementación. Así que bueno, ahora voy a recalcar eso en base a la presentación que ella hizo. Dante habló sobre la definición de qué es un EDI. Muy resumidamente nomás retomo, estamos hablando de que se genera un entorno de confianza donde hay un conjunto de organizaciones que respetan determinadas reglas, todas organizaciones con competencia en determinados sistemas, y estos sistemas tienen servicio para exponer. Cuando hablamos de EDI, nos estamos refiriendo a esto, organizaciones con determinadas competencias, con reglas y con servicios relacionados a sus sistemas. Quería contar un poco qué motivó a la provincia del Chaco a sumarse a este proyecto. Como una herramienta más para la mejora de los trámites que se brinda a la ciudadanía en general. Primeramente, nosotros tenemos una ley provincial de modernización y simplificación de la administración. En el marco de esa ley hay ciertos principios que se relacionan directamente con este proyecto. La experiencia que ya conocíamos de hace varios años de la provincia de Neuquén con su plan maestro de gobierno electrónico y todo lo que hizo en materia de integrabilidad. La experiencia compartida de la COFEFU, que fue donde se llevó a esta experiencia de Neuquén. La propuesta de construcción de la ley federal, al cual nos sumamos como provincia, y haber participado en el subcomité para la elaboración de la norma IRAN 17610 de parte 1. Esto nos ayudó a ordenarnos un poco más, o sea, entender en qué consistían las ventajas de trabajar en esto, y a ordenarnos un poco más desde nuestro lado, sobre todo en el ámbito de la gobernanza. ¿Cuál era el contexto que teníamos cuando decidimos arrancar con esto, que fue en el 2020? Compartíamos, intercambiábamos un montón de datos. Nosotros teníamos muchos sistemas, muchos de estos sistemas son transversales, sistemas como liquidación de haberes provincial que utilizan todos los organismos del Estado, contrataciones que utilizan todos los organismos, la mayoría de los organismos del Estado. Ya compartían datos, teníamos un montón de datos compartidos en forma desordenada, porque era quien tenía la competencia de un sistema, tenía la necesidad de un dato que lo tenía otros, se ponían de acuerdo y compartían. Se armaba un web service, se armaba una API y se compartían datos. No se tenían en cuenta determinadas cosas en todos los casos, como la protección de los datos, como la calidad del dato, o sea, era más un acuerdo entre partes en forma independiente y sin, un acuerdo entre técnicos, básicamente, técnicos informáticos. Esto llevaba a tener un conjunto de datos multiplicados y repartidos o desactualizados en diferentes lugares, o sea, y sobre todo tener una interoperabilidad desordenada. Sistemas aislados, porque habían desarrollos propios de un organismo o habían desarrollos que los hacía nuestra SAPEM provincial, la mayoría de los desarrollos están ahí, y muchas veces no se conocían que existía algo similar en otro lugar. En materia normativa y de organización funcional, como les comenté, un punto muy importante fue nuestra ley provincial, donde voy a recalcar 3 principios que se relacionan a la misma. El principio de unificación de datos, o once only, lo tenemos reflejado. O sea, básicamente, ninguna repartición del Estado puede pedir al ciudadano un dato del cual ella da cuenta, o alguna otra repartición del Estado cuenta. El principio de simplificación de trámites, como un concepto de mejora de los trámites en costos y tiempos. Y el principio de seguridad de la información, como un conjunto de medidas
definir y ejecutar para mantener la confidencialidad, integrabilidad y disponibilidad de los datos. Esta implementación del ecosistema cubre directamente estos tres principios. Nos brinda seguridad por la tecnología utilizada, por la implementación del modelo utilizado, simplificación de trámites y el principio de unificación de datos. También otro punto para nuestro criterio muy importante y que ayudó mucho a la implementación de este modelo es que nosotros tenemos un consejo de transformación provincial en la provincial, transformación digital. Este consejo está presidido por el gobernador de la provincia y tiene como miembros permanentes al Ministerio de Economía y Planificación y a la Secretaría General de Gobernación, siendo la Subsecretaría de Modernización del Estado como coordinadora de la Secretaría Ejecutiva. Esto nos permite a nosotros poner en agenda proyectos de transformación digital. Poder tener un espacio donde poder explicar, fundamentar cuál es la prioridad de cada uno de estos proyectos y al tener el Ministerio de Economía como forma parte del mismo, poder fundamentar y que sea un poco más fácil conseguir los recursos necesarios para la implementación de los mismos. Y al tener a la Secretaría General de Gobernación, que actúa en nuestra provincia como una jefatura de gabinete, nos permite comunicar más fácilmente hacia los otros organismos y poder convocar a otras partes cuando es necesario porque el proyecto lo atañe. Otro punto, a nuestro criterio es fundamental, es contar que dentro de la Subsecretaría de Modernización del Estado existen dos direcciones generales y estas dos direcciones generales tienen competencia de órgano rector. Por una parte está la dirección que tiene competencia de órgano rector en materia de organización funcional y calidad de procesos, y por otra parte la dirección que tiene competencia orgánica en materia de tecnologías de la información y la comunicación. Al estar trabajando ambas direcciones generales dentro de la misma subsecretaría, o sea, los lineamientos son los mismos para ambas y se puede trabajar mejor en forma conjunta y articular mejor todo lo que tenga que ver la comunicación. Por ejemplo, si hay que cambiar, si es necesario cambiar algún proceso porque, bueno, venimos con siguiendo con el caso de XROA, cambiamos con el caso de uso y es necesario cambiar algo, se puede poner en comunicación directa, se hace el cambio que se tiene que hacer, el cambio normativo necesario. Si es necesario hacer algún cambio en los lineamientos de TICS, también se los realiza. Y si este nuevo proceso se ve que es necesario generar una organización funcional, nuevos puestos de trabajo o algo relacionado a la parte más funcional, también es más fácil hacerlo al estar todos aunados dentro de la misma Subsecretaría de Modernización. En como les hablé, teníamos desorden en cuanto a lo que es la interoperabilidad, o sea, creo que lo tenemos todavía, lo estamos mejorando, pero todavía está presente. Se generó lo que es una plataforma de registro de sistema, cuyo objeto es poder registrar todos los sistemas, servicios que exponen y que sirva de un lugar para poder detectar cuáles serían las posibles fuentes auténticas que después serían parte de ese ecosistema. Y desde el año 2017 contamos con una plataforma que permite validar la identidad digital de las personas y ya venimos trabajando en materia de interoperabilidad en la validación digital de estas personas con sistemas nacionales como CERCINTI, Argentina, AFIP y ANSES. Lo menciono como dos herramientas que permitieron comenzar a ordenar esa interoperabilidad desordenada que teníamos. Después de eso es que incorporamos este concepto del modelo de ERICH, nosotros lo llamamos, es Ecosistema Digital de Integrabilidad Chaco, como para comenzar todo este ordenamiento. Quería hacer una diferencia de acá en adelante en lo que es interoperabilidad y a lo que me refiero con integrabilidad. Interoperabilidad
estamos hablando básicamente un trabajo de datos que se comparten, que se intercambian. O sea, estamos hablando puramente en una capa a nivel datos y casi puramente un trabajo de técnicos informáticos que se ponen de acuerdo para generar web service o API o algún medio para compartir datos. Cuando nos referimos a integrabilidad, estamos hablando de algo más amplio, de algo superador. Estamos hablando de que es necesario revisar el proceso, es necesario hacer un análisis legal, cambiar lo que haya que cambiar, eliminar lo que haya que eliminar. Después de eso se ve el foco en el dato y ahí una parte de ese gran proceso de integrabilidad es el intercambio de datos más técnico y también toda la parte de adecuación normativa. Esta diferencia es muy importante entenderla. Mi base es técnica, yo soy ingeniera en sistemas, pero ver esto por ahí nosotros, los técnicos, tenemos tenemos la predisposición a ver la parte de datos, o sea, la parte más técnica del intercambio, y por ahí es necesario que incluir otros perfiles, incluir otro trabajo mucho más amplio, y acá cobra mucha importancia esto que hablaba Dante de la comunicación fluida, porque hay que interactuar no solamente con los organismos que tengan la competencia orgánica o retórica de la parte de procesos, la parte de calidad, la parte de organización funcional y de la parte de tecnologías, sino también con todos los actores que intervienen en esto, o sea, llámese del organismo del cual se quiere implementar el caso de uso. En nuestro caso siempre va a estar presente, nosotros tenemos una empresa, sociedad anónima, con participación mayoritaria del Estado, o sea que es BOM, siempre va a estar presente porque necesitamos incluirla. Entonces, es un trabajo mucho más amplio. Y por bueno, les decía que, ahí estamos, que es mucho más amplio el trabajo, que requiere más comunicación, que tal vez en un inicio pareciera que va todo más lento, porque tenemos que hablar con un montón de partes y es más fácil hablar entre 2 que hablar entre 6 partes, pero creo que es lo que hace a ir hasta esta calidad del dato, hasta la calidad de la mejora de todo el proceso. ¿Cómo lo hicimos? O sea, teniendo en cuenta esto, que cuando entendimos cuál era la diferencia entre interoperabilidad e integrabilidad, ¿cómo hicimos para implementar este modelo de integrabilidad? Trabajamos con la metodología de gobernanza dinámica. En esta metodología de gobernanza dinámica hay muchos actores asociados, por eso ven como una gran mesa que es la gobernanza y después van a ir viendo como con diferentes colores los círculos que fuimos trabajando. Yani, está muteada, me parece. ¿No? Ahí te escuchamos. ¿Se me oye? Se escucha bien. ¿Se escucha? Perdón. Bueno, hablaba de esta mesa donde hay diferentes actores y donde vamos trabajando con círculos. Acá estaría faltando en este dibujo el círculo de misión, que en nuestra realidad local es ese Consejo de Transformación Digital que le hablé, donde están los actores políticos y que definen otras prioridades y recursos. Dentro de lo que es la gobernanza, se trabajó como participantes de aquí, está la Subsecretaría de Modernización del Estado, con estas direcciones rectóricas que mencioné, y se incluyen a determinados elementos cuando son necesarios ahondar un poco más en algún concepto. Acá la estrategia fue la sensibilización del personal, poner en agenda del Consejo de Transformación Digital a este proyecto y sobre todo fuertemente en lo que es sensibilizar y formar al personal, porque nos parece fundamental que todos conozcan a qué estamos tendiendo con esto para poder generar realmente estos socios que necesitamos para barrer con el Estado que es muy grande. El círculo organizacional, que se ocupó más de la parte de análisis institucional y requisitos. En el círculo organizacional estaba la dirección rectórica en materia de organización funcional y de calidad, además del organismo que incluíamos en el caso de uso.
Y en los círculos de datos y técnicos, en nuestro caso, coincide con la Dirección Rectórica de Tecnologías de Información y Comunicación y con nuestra SAPEM provincial y los técnicos de los organismos donde se incluyen el caso de uso. Bueno, muy brevemente, esto es una especie de framework que quisimos representar, donde se analiza un poco cuál es el trabajo. Tenemos, desde el círculo organizacional, todo trámite tiene requisitos, o sea, cuando hablamos de caso de uso nos referimos a trámites. Se analizan estos requisitos, primero el para qué, un poco lo decía Romina, hay requisitos que se van porque si uno se da cuenta del análisis que no son necesarios. Sobre esos requisitos se analizan cuáles son los documentos que están solicitando, se hace foco en qué datos de ese documento se necesita. Por ejemplo, en nuestro primer caso se pedía una constancia del registro de propiedad inmueble para saber si la persona tenía o no tenía una propiedad registrada a su nombre. Pero en realidad, de todo ese conjunto de datos que traían en el documento, lo único importante era que si vos le pasabas un quill, ese registro de propiedad inmueble te diga sí o no, si tenía o no tenía esa propiedad. Análisis legal, términos de condiciones, acuerdo, todo lo que hay que modificar. Círculo de datos, se analizan cuáles son los datos, o sea, con foco en la identificación de estos, se analizan cuáles son los datos, valores, tipo de datos, qué sistemas pueden proveer esos datos, qué sistemas los tienen, qué servicios proveen y cuál sería el tiempo de actualización de los mismos. Y desde el círculo técnico es quien hace todo el despliegue de la infraestructura en sí, de XRODA, y la confección de los web services. Muy brevemente, este es el caso de uso, uno de los casos de uso, como esto queda, digamos, cuáles son los datos principales que se intercambiaron en el primer caso de uso que implementamos. La infraestructura tecnológica, van a ver acá que hay como diferentes roles y actores. Y creo que el círculo general, una de los grandes aportes que se pudieron hacer ahí en este círculo de tomas de decisiones fue la creación del EDICH. Nosotros tenemos un decreto en el cual se crea el ecosistema digital de integrabilidad de Chaco. Establecer como órgano de rector y de aplicación del EDICH a la Subsecretaría de Modernización del Estado. Establecer los roles y funciones necesarios para esto, para administrar todo este ecosistema. Fue necesario establecer un procedimiento para los nuevos casos de uso, porque cuando esto de que la gente se comenzó a formar, a educar y se empezó a concientizar, van surgiendo casos de uso. Entonces, bueno, se estableció un procedimiento, en nuestro caso es nuestro sistema de trámite electrónico, a través del cual se realiza un pedido y desde ahí pasa ese pedido a la mesa de gobernanza hasta analizar si tenemos los recursos necesarios, tanto tecnológicos como de personal, si es prioritario ese caso de uso o qué limitaciones tenemos, porque hay veces que las capacidades, ya sea técnicas o humanas, decimos, bueno, por el momento, si tienen una necesidad de compartir datos, vamos por un web service directo, lo registramos y después más adelante lo sumamos al EDICH, o sea, como para ir avanzando y no dejar a nadie afuera, digamos, y van tomando esas diferentes decisiones. También para analizar cuáles serían las fuentes auténticas, si algo es fuente auténtica o si es una fuente auténtica que provisoria, o sea, la llamamos cuando por el momento lo identificamos, pero más adelante sabemos de que vamos a tener que cambiarla. Todo eso, ese registro de sistemas nos sirve para poder llevando como una bitácora de todo esto. Y algo fundamental, coincidiendo con Romina, que lo dijo muy bien, es la capacitación de los agentes. En este momento estamos realizando una capacitación de 8 meses, donde se realiza una capacitación semanalmente para 100 agentes de la administración pública, de todos los organismos. Acá tenemos representantes de todos los organismos del Estado, de manera de ir formando a este personal que necesitamos en los diferentes organismos que conozcan la importancia de esto. Como proyección tenemos el crecimiento del EDICH, implementación de nuevos casos. Creemos que con estas capacitaciones van a ir multiplicándose. Unificar un catálogo de servicios en el Estado provincial, tanto con las herramientas de monitoreo, del EDICH, de otras páginas que tenemos como Gobierno Abierto o estos web services directos que van surgiendo los pedidos y los vamos generando sin pasar por el EDICH, pero teniéndolo en cuenta para más adelante. Y la federación con otras provincias y nación
de algún catálogo, algún servicio en común, sería muy importante para hacer crecer esto. Para nosotros, el EDICH es una directriz en materia de transformación digital. La base que teníamos fuerte en interoperabilidad y ya teníamos los agentes públicos capacitados en usar herramientas tecnológicas transversales, ayudó a la implementación del modelo. Fundamental la concientización y capacitación del personal. El compromiso de la alta dirección es muy importante. La herramienta del Consejo de Transformación Digital a nosotros nos ayuda a, por lo menos, tener un espacio para plantear nuestras necesidades y contar con un equipo transversal con competencias rectóricas que administre y gestione las necesidades, difunda la importancia y cuente con las competencias para gestionar el cambio. Desafíos, lograr la comprensión y eficacia del modelo a todos los niveles, para obtener el compromiso político necesario y sumar nuevos casos de uso. Construir la gobernanza, conseguir estrategias de financiamiento para esto y formación del personal. Bueno, muchas gracias. Casi cumplí los 20 minutos, creo que me pasé por uno, pero bueno, ya le damos. Gracias, Janina. La verdad que muy acotado a nivel de reloj. El contenido excelente, muy claro.